el tema a tocar del incremento salarial y también de la manutención. Sí, y la primera pregunta que quiero darle a nuestra invitada, a la doctora Ortuño, es: ¿sube el sueldo en Bolivia por este incremento salarial? ¿Sube la asistencia? Así es, queridos amigos. Por decreto supremo 5383 se realizó el incremento del salario mínimo nacional a 2.750 bolivianos. De acuerdo a nuestra ley 603, el artículo 116 establece que lo mínimo que se puede otorgar en Bolivia por concepto de asistencia familiar es el 20% de un salario mínimo nacional. Si sacamos el 20% de 2.750, lo mínimo que se podría otorgar por concepto de asistencia familiar en Bolivia sería 550 bolivianos. Antes era 500, ahora sería 500, ¿verdad? Y este mínimo, pero podría aumentar dependiendo y a varios factores también. Sí, es lo mínimo que se puede otorgar en Bolivia. Menos de eso no. No podría haber. Es como una asistencia familiar mínima de acuerdo a la ley. Hay personas que ganan más de 2.750. En esas circunstancias, obviamente, la asistencia familiar debe ser mayor de acuerdo a la capacidad y posibilidad económica de la persona obligada a otorgar la asistencia familiar. ¿Podemos mostrar eso? Digamos, y cuánto gano, dependiendo cuánto es lo que le tiene que dar. ¿Sí? No tenemos una escala que diga, por ejemplo, una persona gana 8.000, debe dar tanto de asistencia familiar, o 6.000 debe dar tanto. Es de acuerdo a las necesidades de la persona beneficiaria y la capacidad de la persona obligada. Solamente la ley 603 nos da una referencia en cuanto a las personas que ganan igual o menos de un salario mínimo nacional. ¿Podríamos poner eso como referencia, un salario mínimo? Digamos, ¿le parece, doctora? Vamos. Claro que sí. Sí, ok, perfecto. Vamos entonces. Esta es nuestra querida pizarra. Perfecto. Vamos a hablar de la asistencia Familiar. Ok. Podemos poner el antes y el ahora, ¿no? Antes teníamos 2.500 del mínimo nacional. Muy bien. 2.500 Ya. del mínimo nacional antes. Ya, vamos a poner un sueldo Claro. básico, ¿les parece? Un sueldo básico. Pongamos el año 2024, desde el 2024, ¿les parece? Sí, Muy bien. perfecto. Ya, entonces un sueldo básico. ¿Cuánto era el 2024? 2.500. 2.500 bolivianos. 2.500 bolivianos. Bolivianos, 2.500. Perfecto. Ya tenemos ahí nuestro sueldo básico. Entonces, la asistencia, ¿cuánto de acuerdo a un salario básico era en el 2024? Era 500. 500 bolivianos, que se constituyen el 20%. 20%, 500 bolivianos. Ya, perfecto. Ahora el 2025. Vamos entonces, sueldo básico 2025. Muy bien. El salario se ha incrementado a bolivianos. 2.750 bolivianos. 50. Perfecto. Lo que significaría... hasta me siento profesor de estadística. Que se incrementa en un 50 bolivianos. 20% igual. 550 bolivianos. Ya. ¿Y el porcentual, doctora? 20. 20%. 20% también. Ese no cambia, ¿no? ¿Desde ese cuánto No. es 20%, doctora? Desde la aprobación de la ley 603, que establece el 20%. Ok. Son 50 bolivianos más a comparación del 2024. En todo caso, si es que esto no ocurre, si es que el varón se negara a cancelar esto, ¿qué procede? En estas circunstancias, primero, si hay personas que están recibiendo 500 bolivianos, 400 bolivianos, 300 bolivianos o montos inferiores a 550, deben solicitar a la autoridad judicial el reajuste de su asistencia familiar en cumplimiento a la ley. Ah, ya. O sea, Se ahorita, solicita. digamos, tiene la situación la señora con los 500 bolivianos. Tiene que sí o sí, ante el juez, hacer el reajuste. Así es. No puede ser como que, mira, ya han incrementado el sueldo, me tienes que dar más. No. Voluntariamente podría exigir a la otra parte. O sea, tendría Pero- que corresponder que de la otra parte, sea hombre o mujer, realmente se haga el Exacto, pago, ¿no? claro. Exacto. O sea, tendría que Efectivice. no tendría que haber la necesidad de tener que ir otra vez y decir, ok, ya Pero pues, como ¿no? la situación no Sí. se da así, Sí, sería el deber ser, como que diría. ideal, ¿no? Sería
lo ideal sería que una persona tenga conocimiento de este nuevo mínimo nacional y, por ejemplo, si le han establecido una asistencia familiar de 472, automáticamente ella subirá a 550 bolivianos, porque es lo mínimo. Pero si no habría esa posibilidad, la persona beneficiaria debe acudir a estratos judiciales, solicitar el reajuste de su asistencia familiar. Se va a emitir una resolución judicial y de acuerdo a eso ya realizar las liquidaciones correspondientes si es que no se pagara la asistencia familiar. Muy bien, Qué bajo, doctora. ¿no? No tener la responsabilidad de cuidar a tus hijos. Es un monto muy bajo. Me informa producción que nos están escribiendo a nuestro Ojo Ciudadano al 772-11-113 con algunas consultas. Nos escribe, dice, las personas que no tienen un salario básico, por ejemplo, un salario regular, ¿cómo se hace con el cumplimiento de la asistencia familiar? ¿También tiene un incremento? Lastimosamente es una realidad, más del 80% de la población no goza de un trabajo estable y un sueldo seguro. En esas circunstancias se tiene que dar prioridad a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y cumplir también la ley. La ley indica que lo mínimo es el 20%, entonces mínimamente tiene que otorgar 550 bolivianos. Bueno, Así no esté ganando 2.750. Hay personas que ganan 60 bolivianos al día, 80 bolivianos al día y es una realidad que no debemos desconocer. Sin embargo, la ley establece 550 bolivianos. Es Perdón, un Marcela. porcentaje que no es Sí, negociable. nos siguen escribiendo, preguntan, ¿la asistencia familiar corre desde el embarazo? La mujer embarazada puede solicitar la asistencia familiar, puede solicitar, está en su derecho, pero para que empiece a correr esa asistencia familiar deben surgir dos situaciones. Uno, la suscripción de un acuerdo regulador de asistencia familiar o caso contrario, la citación con una demanda de asistencia familiar. Son dos puntos de inicio para que corra esa asistencia familiar. Hay personas que empiezan a demandar la asistencia familiar cuando el menor tiene 5 años y quieren que les pague desde que estaba embarazada. Como un retroactivo, ¿no? No puede haber si usted no asume acciones mira. y no corre el inicio de la asistencia familiar. Es por eso muy importante que usted asuma sus derechos. ¿Y hasta qué edad hay asistencia familiar? La asistencia familiar es obligatoria hasta los 18 años. Luego se puede extender siempre y cuando la persona beneficiaria cumpla dos condiciones: esté estudiando y tenga resultado satisfactorio. Eso se denomina asistencia familiar para mayores de edad, que corre desde los 18 años y puede extenderse hasta los 25 años, siempre y cuando se cumplan esas dos condiciones. Ya lo saben, entonces es importante destacar estos temas que también a veces a uno lo afligen en medio del camino, ¿no? Uno quiere todo que salga bien, pero a veces las cosas no siempre son así. ¿Dónde la pueden encontrar, querida doctora? Nos encuentran en todas las redes sociales como Derecho de Familia Bolivia. Vamos difundiendo información, videos educativos en el cual usted puede también resolver y poner sus cuestionantes a través de mensajes. Y si usted desea una consulta privada, solamente debe comunicarse al WhatsApp 788-788-84. Estamos para servirle. Doctor, es interesante. Nos continúan escribiendo. Nuestra línea es el 772-11-113. Preguntan, en mi empresa, en este momento me están facilitando la pregunta, dice, en mi empresa no hemos tenido un incremento salarial, hubo una negociación. Me preocupa saber eso porque ¿Va a ¿cómo voy tener a pagar el yo incremento? el tema del incremento? Que bueno, ha podido suceder, ¿no? En Va a algunas tener que Sí. trabajar compañías, más. ¿no? Es una realidad, hay mucha informalidad y bueno, es cierto, en esas circunstancias mínimamente 550 bolivianos. Es un mandato de la ley. Es la responsabilidad que tiene que tener el varón o la mujer en todo caso que le Y toque viceversa también. por eso, el varón o la mujer que le toque hacer asistencia familiar. O sea, piense antes de tener hijos. Es una responsabilidad de por vida, por favor. No puede ser posible que se estén michando así como, ay, no, ya te he dado 100 la anterior vez. Los bebés comen, los bebés necesitan ropa, los bebés necesitan estudio, los bebés necesitan casa. Es una responsabilidad grande, así que por favor tenga mucha prudencia al momento de tener hijos. Cintia Ortuño, la abogada que nos ha visitado hoy, que es muy guapa, por cierto. Gracias. Me encanta que las mujeres se vean así de guapas. Lindísima. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto realmente. Me encanta difundir información en derecho familiar. Gracias. Para temas familiares, sí, la vamos a tener a la doctora aquí que nos Sí. puede explicar un poquito más sobre una de estas cosas. Los martes estaremos debatiendo justamente estos temas que van relacionados a temas familiares. Sí, temas jurídicos netamente abocados a esta situación, porque hay muchas cosas, ¿no? Detalles. Desde las herencias, desde la asistencia familiar. Estos detallitos que después en un futuro ocasionan unas serias disputas en la familia, ¿no? Cierro con esto, por favor. ¿Puede tu papá, o tu mamá, cuando estás cumpliendo 18 años, hacerte firmar un documento donde diga que a pesar de no haberte pagado
la asistencia durante todos esos años, te entrega un monto de dinero y te dice no te debo nada. Bueno, en ese caso sería pagar la Conciliación, asistencia familiar. Pero no es compensable la asistencia familiar. Tampoco es irrenunciable. Tampoco le puede decir, ya hasta tus 18 te pago tanto y ahí olvídalo. Si él sigue cumpliendo las condiciones, se puede pedir esa asistencia familiar. Lo único que le quedaría es pagar al papá. Pero así también los progenitores, los papás, un día también pueden pedir a sus hijos, bajo la reciprocidad que hay en las familias. O sea que si le hacen firmar estos documentos, No porque a tiene veces puede validez. pasar. ¿No tiene validez? Porque la asistencia familiar Ya. es irrenunciable y no se puede compensar. Sí, a algunos nos han hecho firmar a veces ese papelito, que tengo con cuidado. Gracias a Dios eres Sí. una muy buena persona, Gracias, amor. A gracias. pesar de que brilló por su ausencia el caballero aquel. Sí, pasa. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, señoras y señores. Tenemos más.